Sean muy bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas. Gracias a nuestro Dios por estar una vez más por aquí, en estos estudios virtuales que les hacemos llegar con mucho cariño, esperando pues de verdad que siempre sea el resultado edificante, instructivo, motivador para cada uno de ustedes. Bueno, para quienes nos estén viendo por primera vez, pues también una cordial bienvenida ahí desde donde se encuentren. Eh, bueno, mucho gusto. De mi parte, pues procuramos hacer algo no muy elaborado, sino pues entendible, claro, conciso y pues sobre todo que nos edifique y que nos motive espiritualmente. Así que pues gracias por la confianza de estar aquí y retomemos. Recordemos que estamos realizando el estudio de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Estamos abordando lo que es el capítulo 4 y vamos a retomar, pues, de una vez, ubiquémonos en el contexto para recordar lo que vimos en la última ocasión. Estuvimos viendo entonces que, bueno, como hemos venido hablando y sobre todo, pues, a lo largo de la secuencia que hemos venido realizando de este estudio, Pedro tiene el propósito de que el ejemplo de Jesús y, bueno, todo lo que tiene que ver con el Evangelio sea algo motivador, consolador, especialmente pues en cuanto a su audiencia. Recordemos que es una audiencia que está sufriendo mucho, está sufriendo persecución, está sufriendo acusaciones, blasfemias, debido a que pues son creyentes. Solo el hecho de ser seguidores de Jesús pues ha traído sobre ellos diversas clases de sufrimiento que, como bien enfatiza Pedro, es un sufrimiento injusto, que también nos ha hecho ver, en realidad es algo que no es diferente a lo que sufrió Jesús. La misma clase de sufrimiento que él, pues, experimentó cuando estaba en la cruz, que fue castigado injustamente y que incluso, pues, injustamente fue llevado a la cruz y murió en ella. Por supuesto, nosotros sabiendo que eso siempre fue parte de los propósitos eternos de Dios, pero eso no quita el hecho de que fue un sufrimiento que no tenía razón de ser, únicamente motivado por el ego, la arrogancia, la dureza de corazón de las autoridades de ese tiempo y pues sobre todo el hecho de no aceptar que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, esa clase de sufrimiento Pedro ha hecho ver, inevitablemente la vamos a sufrir, porque si se supone que somos representantes de Jesús en este mundo, se supone que nosotros somos discípulos de Jesús, entonces inevitablemente va a implicar que suframos lo mismo. Como hemos hecho ver, por supuesto, no, por lo menos en este sector del mundo, llámese Latinoamérica, el continente americano en general, pues no hay eh, por lo menos evidentemente no hay una persecución en el sentido de que hayan creyentes que estén peligrando su vida, pero sí vivimos una clase de sufrimiento, sufrimiento injusto, cada vez que somos eh, menospreciados, nos aíslan, se burlan de nosotros, y entonces en esencia es el mismo tipo de sufrimiento, es la misma clase de sufrimiento que es debido a profesar que nuestro Señor es Jesús. Esto pues lo menciono porque veíamos la semana pasada en los versículos 9, 10 y 11, estábamos hablando en cuanto a la vivencia práctica en la interacción constante entre los creyentes en la iglesia, cuando analizamos lo que era pues estar brindándose un hospedaje mutuo, en cuanto al servicio que hagamos a los demás por medio de los dones que el Espíritu nos ha brindado, siempre todo pues recordando que glorificamos al Señor cuando nos identificamos en lo que Él quiere para su iglesia, que sea una iglesia que
los miembros se sirvan los unos a los otros en amor, motivados por el mismo amor que hemos recibido, ¿verdad? Eso es lo que le da gloria a nuestro Señor y Salvador, y eso lo hablábamos dentro del contexto, digamos, de iglesia. Ahora, en versículo 12, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, él va a retomar una vez más el tema del sufrimiento, que, como hemos dicho, y quienes han seguido la secuencia, pues recordarán, él lo ha eh, abordado y tomado en cuenta, pues, en los capítulos anteriores. Entonces, leamos el versículo 12 para que veamos a lo que me estoy refiriendo. Dice primera de Pedro 4:12, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Dice el versículo 13, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Entonces, para quienes han venido con la secuencia, pues recordarán que estas palabras y este concepto, de hecho, ya lo hemos analizado bastante, ¿verdad? El tema de cuando dice la prueba de fuego a que se ven sometidos, ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, dice el versículo 13, ser insultados por causa del nombre de Cristo. Y bueno, lo que sigue también, no lo vamos a leer hoy, pero igual, por supuesto, lo vamos a abordar. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano, al contrario, glorifica a Dios por llevar ese nombre. Versículo 16. Ven, entonces, como decía y como sabemos, pues ya este tema lo hemos venido hablando bastante en esta carta. Eh, como hemos dicho, para ellos era muy relevante este mensaje porque, pues, efectivamente estaban sufriendo. Efectivamente era, en palabras aquí, el versículo 2, una prueba de fuego. Y definitivamente ellos como creyentes iban a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me están maltratando? ¿Por qué estoy viendo a mi familia y a mis seres queridos también ser maltratados, humillados? Quizás algunos ya habían visto a algún ser querido sufrir el martirio, morir por su fe. Entonces, por eso era tan relevante este tema. ¿Y por qué sigue siendo relevante para nosotros? Aunque no estemos siendo perseguidos a muerte, pero siempre va a haber esa clase de sufrimiento injusto, y el mayor peligro que tenemos, diría yo, no es ni siquiera el hecho de que vayamos a morir con nuestra fe, sino es el hecho que debido a lo difícil que es, por ejemplo, que a uno lo excluyan de un grupo, que a uno lo humillen, se estén burlando siempre de uno, que uno sea, como dice el dicho ahí, que sea el pato de la fiesta, lo difícil que es no calzar, especialmente cuando uno pues tiene que tratar con esas personas diariamente, por ejemplo, en las empresas o en los trabajos, en los negocios, también en los espacios de estudio, la familia inclusive. No es nada fácil estar en una fiesta familiar en la cual pues todos están de lo más felices ahí pues hablando temas, temas de temas, ¿verdad? Eh, en su fiesta ahí totalmente sin ninguna clase de recato. eh, Creo que saben de lo que hablo, ¿verdad? Y es difícil ser aislado o tener uno que aislarse de personas que son muy queridas y son muy cercanas. Y como es tan difícil, pues la tentación siempre va a ser de
por decirlo así, pasar desapercibidos, por lo menos en cuanto a nuestra fe, adaptarse al grupo, terminar pues igual en su fiesta, consumiendo lo que estén consumiendo, hablando como ellos hablan, viendo y conversando acerca de una forma de vida que se supone que ya no somos parte de ello, pero que para ese círculo pues, es normal, siempre está la tentación. Y de hecho, posiblemente muchos creyentes así viven, porque no quieren sentir, que dice Pedro, la prueba de fuego. Posiblemente ni siquiera pensaban que así iba a ser. Posiblemente muchos creyentes incluso se devuelven porque creían que ser creyente pues les iba a solucionar muchos problemas o tal vez su familia, sus amigos, sus compañeros iban a entenderlo, iban a aceptarlo y se van dando cuenta de que no es así. Entonces, por eso es que este mensaje sigue siendo igual de relevante y necesario para que nosotros podamos tener más claro la naturaleza del sufrimiento en la vida del creyente. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a analizando lo que nos dice Pedro. En primer lugar, empieza, vean importante notar, él empieza con la palabra amados en la Reina Valera del 60, nada más para hacer la comparación, vean que es igual la misma palabra que se utiliza. Que este amados, su raíz es el verbo agapao, agapetos. En este caso es agapetos porque estás diciendo que ellos son objeto de ese amor. Entonces, como hemos hablado, ¿verdad? A veces el idioma español se queda muy corto cuando se trata de traducir los términos griegos al español, pero aquí lo bueno es tener estos recursos que nos ayudan a ver quiénes son estos amados. Entonces, por ejemplo, vean que aquí en este software de logos nos dice que efectivamente la audiencia de Pedro, a quienes él está escribiendo, pues son los que son amados. ¿Amados por quién? Bueno, podría ser que el mismo Pedro esté diciendo, o sea, él los llame amados porque para él son amados, son hermanos amados. O sea, él los ama como su hermano en la fe, como apóstol, como pues uno de los que posiblemente más empapado estaba de lo que ellos estaban viviendo, él los amaba. Y creo que sabemos que cuando alguien nos quiere decir algo que tal vez no es tan fácil de asimilar para nosotros, pero si esa persona empieza con un tono así, tranquilo, un tono pues afectivo, que nos hable así como que nos haga ver que lo que nos va a decir es algo realmente que viene de su interés por nosotros, de su amor, de su consideración, pues lo hace un poquito más fácil de procesar, ¿verdad? Sobre todo, pues, lo que sabemos que aquí Pedro les está diciendo, ¿verdad? Entonces, podría ser palabras de Pedro, o podría ser que él les esté diciendo, o les esté recordando más bien, ellos son amados, los amados de Dios. O sea, que él está recordándoles que antes de decirles que, pues como sabemos que dice ahí, ¿verdad? No deben sorprenderse del juego de prueba, o sea, comprendan que eso es inevitable, pero antes de decirlo les está recordando, ustedes son amados, ustedes son receptores del amor de Dios y por tanto, aunque venga
fuego de prueba, no olviden que siguen siendo amados. De este término, el concepto del amor lo estuvimos viendo después de unas clases, ¿verdad? El concepto del amor, tanto nosotros como receptores de amor, y un amor incondicional, el amor ágape, es un amor incondicional, es un amor que no se detiene a considerar el objeto para ser amado, sino que ama porque quiere amar, porque es parte de su naturaleza amar. Entonces, por un lado está ese amor y también está el amor que nosotros podamos reflejar a los demás cuando somos conscientes de que somos receptores de ese amor, lo que leíamos ahí en Romanos 12:5, si no mal recuerdo, que en nosotros se ha derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. En fin, sea que lo esté hablando desde su propia palabra, digamos, de Pedro, diciéndoles amados, o sea que él lo esté diciendo desde el punto de vista de amados por Dios, o sea que lo esté diciendo por las dos, él les quiere hacer ver que el sufrimiento que ellos están pasando es considerado, es apreciado, o sea que a alguien le importa lo que ellos están viviendo. Sea el apóstol, sea Dios, o sea cualquiera de los demás hermanos, ellos tienen que tener presente que son amados y que no están solos en eso. Ahora, ¿qué es lo que les dice Pedro? Él les dice, volviendo aquí a la Reina Valera contemporánea, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos. Incluso podríamos dejar aquí solo la frase, no se sorprendan. Esto es el tema de el sufrimiento como tal. El sufrimiento, ¿cómo entiende el sufrimiento el creyente? Y este es un tema que la Biblia aborda desde el Antiguo Testamento y aquí también. Creo que el libro por excelencia acerca de este tema es el libro de Job, ¿verdad? Un sufrimiento injusto, de principio a fin, en el hecho de que desde nuestro punto de vista no había necesidad de que él sufriera. Y por supuesto que ahí surgen las preguntas de por qué Dios le permite a Satanás que lo enferme, que le quite todas las cosas. Y a lo largo del libro, por si han tenido la oportunidad de hojearlo, a lo largo de este libro, Job se pregunta y le pregunta directamente a Dios, Señor, ¿por qué? Claro, él lo pregunta desde la forma de entender el sufrimiento como un castigo. Y el ser humano en general así entiende el sufrimiento como un castigo. Cuando vemos que a alguien le va mal, que le pasa una cosa y le pasa otra, muchas veces uno escucha, ¿quién sabe en qué anda metido? ¿Quién sabe qué cosas está haciendo y Dios lo está castigando? No nos vayamos largo de la escritura. El ejemplo por excelencia está ahí en Juan capítulo 9, de aquel ciego de nacimiento que Jesús cura y que los discípulos le preguntan a Jesús, maestro, ¿quién pecó aquí? ¿Él o los papás? Para que naciera de esa manera. O sea, viendo esta eh, dificultad, por decirlo de forma muy simple, muy simplona, que él estaba viviendo, que él tenía desde que nació. Para ellos no había otra forma de entenderlo. Si él sufría y estaba en esa condición, es porque se lo había ganado de alguna manera. La cuestión era, ¿se lo ganó él o fue debido al pecado de sus padres? Pero alguno era el responsable de que él estuviera ciego.
Entonces, como decía, esto todavía sigue estando presente en muchas cosmovisiones. El sufrimiento tiene que ver con castigo. Entonces, lo primero que nos dice Pedro en cuanto a ese tema es, no se sorprendan, es inevitable. Por supuesto, él no aborda el tema de manera detallada. Hay que, por supuesto, complementar con otros textos que nos hablan de este tema. Por ejemplo, Santiago 1 creo que es uno muy bueno de ellos, que de hecho lo vamos a ver después cuando entremos aquí al versículo 13. Pero por el momento eso es lo que quiero destacar. Hay que asimilar el hecho que el sufrimiento no es un accidente, no es algo que se le salió de las manos a Dios, no es como que, no sé si por ejemplo han visto cómo trabajan en fábricas que tienen cintas transportadoras y que van como en secuencia. Hay un empleado arriba y otro empleado más adelante y así está. Y entonces, si al primero se le va un producto dañado, entonces el que viene, que sigue, lo recibe así. Si él no se da cuenta que está dañado y lo saca de la línea, el otro lo recibe. No es como que Dios fue el que en esa cinta transportadora se le fue el error y dijo, ups, se me fue eso. Vean a ver quién lo ataja. Vean a ver si lo pueden controlar y si no, déjenlo pasar. Porque por supuesto que ahí estamos poniendo en duda la sabiduría, el conocimiento absoluto de Dios, su poder, su bondad, su gracia, en fin, hablar del sufrimiento como un accidente o como algo premeditado, que es otra forma en que muchos quieren decir, es que Dios quiere hacerme daño, Dios quiere que me vaya mal, Dios es el que está haciendo que me vaya así. Pensar de esa manera es poner en duda la integridad de nuestro Dios, su bondad, su misericordia, su poder y soberanía. Por supuesto, para quien su conocimiento de Dios y su relación personal con Dios es lo suficientemente fuerte como para decir, no, este sufrimiento puede ser cualquier cosa menos una mala intención o un accidente de Dios, pues entonces va a buscar una alternativa diferente para entenderlo o sencillamente no va a tratar de entenderlo. Primero, quedarse sin respuesta antes de dudar del carácter de nuestro Dios. Así que, hermanos, hermanas, eso es lo que quiero recalcar con esa frase. No se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos. Llevándolo a una definición más general, hermanos y hermanas, el sufrimiento siempre va a estar presente, de una forma o de otra. Y bueno, muchas veces yo cito este pasaje, ¿verdad? De las palabras de Jesús. En este mundo tendrán aflicción. Jesús en ningún momento le prometió a sus discípulos de que iban a tener una vida de facilidades, de comodidades, de que todo les iba a ir bien, de que nunca se iban a enfermar, de que nunca los iban a tratar mal, de que nunca los iban a echar a la cárcel. Al contrario, desde un principio él hizo ver que el camino del creyente va a haber sufrimiento. Por supuesto, tengamos presente que no solo los creyentes sufren, toda la humanidad sufre. Solo hay que sentarse ahí a ver un noticiero para darnos cuenta que hay un sufrimiento constante día con día en todo el mundo.
Para nosotros los creyentes, entonces, el sufrimiento no es tanto el hecho de que, ¿por qué yo sufro? No debería ser esa la pregunta, porque la realidad es que todos sufrimos. La pregunta del creyente es, ¿por qué si soy hijo de Dios, sufro? Y bueno, pues como mencioné antes, este no es como el espacio como tal para hablar de la teología del sufrimiento, digamos, porque lo que estamos haciendo es analizando el texto de Primera de Pedro 4:12, pero por lo menos sí recalcar lo que nos dice Pedro, que el sufrimiento es parte de. Bueno, también puedo mencionar algo así rápido. También recordemos que el sufrimiento efectivamente sí tiene su origen en el pecado, pero no necesariamente de un pecado en específico. O sea, no es que porque yo dije se me salió una mala palabra, entonces por eso perdí mi trabajo. No, es que el pecado es la causa de que nada en el mundo funcione como debería funcionar. Porque cuando el pecado entró al mundo, según lo narra Génesis 3, cuando el ser humano deja que el pecado entre al mundo, pues ahí es donde todo se trastorna. Pero indispensable, fundamental es saber, como dice Santiago, Santiago 1:15, nadie diga que es tentado de parte de Dios, nadie diga que sufre porque Dios es el que lo hace sufrir. No, cada uno es tentado por el pecado, sea el pecado interno o el pecado externo. O sea, no es que Dios provoque el sufrimiento como un castigo, es que el pecado en sí, la existencia del pecado es lo que provoca que haya sufrimiento. Solo el hecho de un conflicto entre la pareja, entre la familia, ¿de dónde surge? Surge del ego, del orgullo, surge de querer demostrarse superior al otro, de querer ganar la discusión, de sentirse menos, de sentirse eh, dañado por el otro. Y ni qué decir en el mundo en general. La violencia, ¿de dónde surge? Surge también del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado del orgullo. Quizás, no sé si atreverme a decir que detrás de todo pecado está el orgullo. Tal vez no tanto el orgullo como el ego como tal. El hecho de que cada uno pues defiende lo suyo propio, cada quien quiere demostrar que es mejor, que es superior, cada quien quiere su propio beneficio, su ganancia, lo que escribe ahí Romanos 3 del 10 al 19 si no mal recuerdo, que no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, todos tienen veneno en su lengua, todos levantan la mano para lastimar. Ahí está el origen del sufrimiento. Lo que Dios pretendía y lo que Dios estableció ahí en Génesis capítulo 2, ese sí era el ideal de él, donde había armonía, donde había paz, donde había plenitud, contentamiento, donde había una plena interacción con él, absoluta y total comunión con el Creador. Así que mientras estemos en este mundo, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicción, pero, ahí está el gran pero, confíen, yo he vencido al mundo. Y a eso le agrega a Pablo de que llegará el día en que toda rodilla se doble delante del Señor y toda lengua va a confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Si no mal recuerdo, eso está en Filipenses 2. Así que, pues, no nos sorprendamos de la prueba de fuego. Es inevitable mientras estemos en un mundo donde el pecado gobierna, donde Satanás se mueve libremente.
pero confiemos, porque esto no es el estado final ni de nosotros ni de este mundo. Jesús regresará y restaurará las cosas. Se coronará como Señor y soberano definitivamente. El pecado, como dice ahí en Apocalipsis, la muerte misma van a ser echados en el lago de fuego. Y mientras tanto, todos nosotros viviremos ya sin más lágrimas, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento. ¿Qué les parece? Posiblemente sea un poquito difícil de procesarlo, pero sigamos pensando en ello y permitamos que la misma escritura y el Espíritu de nosotros pues, nos haga asimilar estas cosas. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana, Dios mediante, vamos a continuar con este tema y con lo que nos queda de este versículo 12. Oremos. Padre, Señor nuestro, gracias una vez más por la escritura, por la palabra, porque por medio de ella reflexionamos, nos vemos a nosotros mismos, vemos tus propósitos y sobre todo, pues nos hace recordar que tú estás a cargo, que tú eres nuestro Padre, que tu amor es inmenso y que por tanto podemos confiar en ti. Ayúdanos a crecer en esa fe y esa confianza. Dirígenos en esa formación para que podamos vivir plenamente en dependencia y sumisión a ti. Gracias, Padre, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Ha sido un gusto una vez más. Muchas bendiciones para ustedes. Nos vemos en el próximo estudio.